¿Sabes que un juego de pelota antiguo pudo influir en la resolución de conflictos y en las decisiones políticas? ¿Pudo este juego deportivo ser también una forma de comunicación con los dioses? Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante hacia el corazón de Mesoamérica para descubrir los secretos del juego de pelota mesoamericano. Sí, el famoso juego de pelota típico de la cultura maya. Un deporte que trascendió lo físico para convertirse en un ritual sagrado. Prepárate para una historia que combina deporte, mitología y misterio. Mola, ¿no? Pero antes, si no quieres perderte ningún detalle de mis vídeos de historia, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. A partir de ya, voy a colgar un vídeo cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. ¿Estáis listos para un viaje en el tiempo? Imaginaos por un momento que estáis en plena Mesoamérica. El sol arde en lo alto, el público grita y la tensión se puede cortar con un cuchillo de obsidiana. Estamos en una pista, en una cancha, que es mucho más que un simple campo de juego. Es un escenario donde se mezclan la competición, los rituales y los mitos de civilizaciones que aún hoy nos fascinan. Pero, ¿sabíais que este juego no era solo un pasatiempo, sino una práctica con profundas connotaciones rituales y bélicas? Pensad que hace más de 3000 años los pueblos precolombinos lo jugaban en momentos cruciales, desde ceremonias religiosas hasta la resolución de conflictos. Así que, curiosos, preparaos para conocer las reglas, o la falta de ellas, los simbolismos astronómicos y las apasionantes historias detrás de este ancestral deporte. Abrochad vuestros cinturones o taparrabos ceremoniales y acompañadme en esta aventura donde el deporte se convierte en leyenda. ¡Comenzamos! El origen del juego de pelota mesoamericano, un misterio que se pierde en las brumas del tiempo, se cree que se remonta a los albores del 1400 a.C. en las zonas tropicales de Mesoamérica, cuna del árbol del hule, el material de su pelota. Los investigadores han puesto sus ojos en las tierras bajas costeras del Océano Pacífico, en la región de Soconusco y especialmente en Paso de la Amada, donde se descubrió el campo de juego de pelota más antiguo conocido, datado alrededor de ese mismo año. Otra posible cuna del juego es el istmo de Tehuantepec, en las costas del Golfo de México, hogar de los antiguos olmecas, conocidos como la gente de caucho por su asociación con la producción de látex. Y un hallazgo clave en esta teoría proviene de la ciénaga de sacrificio en el Manatí, donde se encontraron pelotas de goma que datan de entre 1700 y 1600 a.C. junto con ofrendas rituales, lo que sugiere que desde sus primeras etapas el juego tenía ya un profundo significado religioso y ritual. Y las excavaciones en San Lorenzo Tenochtitlán, un sitio olmeca cercano, han revelado figurillas de jugadores de pelota que datan de entre 1250 y 1150 a.C. y un campo de juego rudimentario de una época posterior. Y estos hallazgos sugieren que el juego se extendió desde las tierras bajas tropicales hasta el centro de México. Y pruebas de esto se encuentran en Tratilco y Trapacoya, donde se han hallado figuras de peloteros en entierros y sitios arqueológicos que datan de alrededor del 1000 a.C. Y para el 300 a.C., el juego de pelota ya estaba firmemente arraigado en la mayor parte de Mesoamérica, con evidencias arqueológicas que incluyen campos de juego en el Valle Central de Chiapas, los más antiguos después de los de Paso de la Amada y en el Valle de Oaxaca. Y representaciones del juego también aparecen en la cerámica del occidente mexicano, indicando su amplia difusión y aceptación en las culturas mesoamericanas. Y a medida que el juego se expandía, como una pelota rebotando por Mesoamérica, cada cultura le añadía su propia esencia. Los mayas, los zapotecas, los mixtecos, todos ellos tomaban este deporte y lo transformaban adaptándolo a sus propios mitos y tradiciones. Así, curiosos, vemos como un simple juego con una pelota de hule se convirtió en un fenómeno cultural. Desde rituales para invocar a los dioses hasta disputas por tierras, este deporte era mucho más que un pasatiempo. Era un espejo de la sociedad que lo practicaba. Y ahora nos adentramos en el apasionante y enigmático mundo de las reglas de este juego. Bueno, reglas, ahí está el kit de la cuestión. No es que no las hubiera, no, es que son tan misteriosas como un mensaje cifrado. Pensemos en el juego como el ancestro del racquetball moderno,
pero con un giro más místico y religioso. La idea era mantener la pelota en juego usando no las manos, sino las caderas, codos y rodillas. Esta era la versión más conocida llamada pelota cadera, y se cree que era la principal y posiblemente la única jugada en campos de mampostería. Sin embargo, existen evidencias arqueológicas de juegos donde se golpeaba la pelota con palos de madera, raquetas, manoplas y antebrazos, y a veces combinados, cada uno con su propio tamaño de pelota, equipo y reglas. Los partidos variaban en número de jugadores, siendo 2 y 4 por equipo los más comunes. También podía variar el estilo, jugándose tanto de forma recreativa como en grandes espectáculos que podían incluir sacrificios humanos, sí, lo que oyes. El juego, conocido por su brutalidad, a menudo causaba lesiones graves. Y es que la pelota era muy dura. ¿Y qué me decís de sus famosos aros de piedra? Estos no eran solo decoración, eran una adición tardía que cambió el juego radicalmente. El objetivo era meter la pelota en ese aro. Pero meterla en ese anillo no era tarea fácil, pero claro, si lo lograbas, ¡boom! Eras el Cristiano Ronaldo de los mayas. Era como meter un gol desde el centro del campo, pero con una pelota que pesaba hasta 4 kilos. Esos anillos verticales se añadieron en el periodo posclásico y fueron los mayas quienes lo introdujeron, una innovación que se extendió a las culturas tolteca y azteca. Y en el juego de pelota mexica del siglo XVI, los jugadores perdían puntos por varios errores, y ganar puntos era posible si la pelota tocaba la pared opuesta, aunque la victoria definitiva se lograba pasando la pelota a través del anillo. La indumentaria y el equipo, variados en cantidad y tipo, solo pueden ser conocidos a través del arte, ya que los materiales decibles se han perdido con el tiempo. Las representaciones incluyen capas, máscaras y faldas, dependiendo del tipo de juego y de la cultura que lo practicaba. Y ahora que hemos más o menos dominado las reglas del juego, es hora de echar un vistazo al escenario de la acción, la cancha. Pero no os equivoquéis, esta no era una simple pista deportiva, sino un lienzo lleno de simbolismos y misterios. Y es que no estamos hablando de un rectángulo verde, no, sino de un espacio sagrado tallado en el corazón de la ciudad. Las canchas eran largas y estrechas, flanqueadas por altas paredes que se inclinaban hacia el interior, creando un efecto que desafiaba a la misma gravedad. Era un microcosmos, una representación de la cosmovisión mesoamericana. Situada a menudo en un nivel más bajo que el resto de la ciudad, la cancha simbolizaba el inframundo, el lugar de los misterios y los espíritus. Así que cuando los jugadores entraban en ella, no solo estaban comenzando un partido, estaban descendiendo a un reino místico, y esos muros inclinados, cubiertos con una gruesa mezcla de cal, no solo ayudaba a que la pelota rebotara de vuelta al juego, sino que también servían como un lienzo para expresiones artísticas y simbólicas. Además, la orientación de la pista no era aleatoria. Muchas estaban alienadas con precisión astronómica, siguiendo patrones del Sol, la Luna y las estrellas. Y cada juego era, en cierto modo, una danza cósmica, una recreación de la batalla eterna entre las fuerzas celestiales. Pero ¿sabías que no todas las canchas eran iguales? No. A lo largo y ancho de Mesoamérica, los campos de juego variaban enormemente en tamaño y diseño. Algunas eran largas y estrechas, perfectas para un juego rápido y dinámico, mientras que otras eran más compactas, ideal para juegos más tácticos y estratégicos. Era como elegir jugar entre un campo de fútbol 11 o en un campo de futbito. Cada una requería un enfoque diferente. Algunos eran gigantescos, como el gran juego de pelota de Chichén Itzá, con sus impresionantes 96,5 metros de largo. Aquí, los jugadores se convertían en auténticos gladiadores ante una multitud enfervorizada. En contraste, otros campos eran más modestos, como la plaza de ceremonias en Tikal, que medía solo 16 metros por 5 metros. Estos espacios más pequeños ofrecían un ambiente íntimo donde la destreza y la habilidad eran protagonistas. Pero más allá de su tamaño, cada campo de juego tenía su propia personalidad. Algunos estaban abiertos en dos lados, permitiendo que la energía del juego fluyera libremente, y otros estaban completamente cerrados, creando una atmósfera casi teatral, donde cada movimiento de los jugadores era seguido con atención. Caminando por estos campos, uno no puede evitar sentirse transportado a otra época, porque cada cancha cuenta una historia. Cada muro resuena con los ecos de antiguas competencias y celebraciones. Estos lugares, estos vestigios arqueológicos, son cápsulas del tiempo que nos permite vislumbrar un mundo donde el deporte, la religión y la cultura se entrelazaban de manera única.
Por cierto, ya que estamos hablando de arquitectura, os recomiendo este vídeo que acabo de realizar en mi otro canal, el de la Fundación Palarc, donde os hablo de la arquitectura maya. Os va a molar mucho. Y los que no estéis suscritos allí al canal de la Fundación Palarc, os animo a que lo hagáis, ya que allí hablo de arqueología cada semana. Os espero. Y bueno, ahora llegamos a uno de los protagonistas clave de este deporte ancestral, la pelota. Pero no os dejéis engañar, no era una simple esfera de caucho, no. Cargaba con un simbolismo tan pesado como su propio peso. La pelota estaba hecha de hule macizo, cuya botabilidad se lograba a través de un proceso de vulcanización. Esta técnica implicaba mezclar el 50% la savia del árbol del hule con la sustancia resultante de moler la enredadera Pomoea alba, obteniendo así la consistencia ideal para el juego. Pensad que los españoles, cuando llegaron allí, al observar la pelota, quedaron maravillados por su capacidad de rebote, algo que nunca antes habían visto. Y ojo, podía pesar, como os he dicho, hasta 4 kilos. Y claro, eso es más que un melón grande. Eso sí, en algunas versiones del juego, la pelota era más pequeña y manejable, pero su importancia iba mucho más allá de su tamaño-peso. En el juego, la pelota simbolizaba nada más y nada menos que el sol. Y es que para muchas culturas mesoamericanas, el juego era una representación de la lucha eterna entre el día y la noche, entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. La cancha, como ya hemos visto, simbolizaba el inframundo y la pelota un astro divino. Así, el juego era una batalla simbólica donde se jugaban los destinos del mundo. Además, esta pequeña pero poderosa esfera tenía un papel en rituales y ceremonias. No era raro que el juego de pelota se utilizara para resolver conflictos o como parte de festividades religiosas. Así, la pelota no solo era golpeada de un lado a otro, sino que también llevaba las esperanzas, los miedos y los sueños de toda una comunidad. Al final, este juego reflectaba la cultura de quienes lo jugaban. Para algunos era un pasatiempo, para otros una forma de entrenamiento militar y para muchos una ceremonia religiosa. Y aquí viene algo aún más fascinante. En algunos casos, el juego tenía consecuencias mortales. Curiosos, estamos hablando de sacrificios humanos. En ciertas culturas se creía que el equipo perdedor, o en ocasiones el ganador, era sacrificado como ofrenda a los dioses. Esta práctica, aunque no era común en todas las regiones, reflejaba la profunda seriedad y significado espiritual que el juego tenía en la sociedad mesoamericana. Y ahora sumerjámonos en las profundidades de la mitología maya. Y es que quizás conozcas la historia de los gemelos del Popol Vuh. Este antiguo texto nos cuenta cómo Hunahpu e Ixbalanque, los héroes gemelos, descendieron al inframundo para enfrentarse a los señores de Xibalbá en un épico juego de pelota. Este mito no solo refleja la importancia del juego en la sociedad maya, sino que también lo vincula con temas de muerte y resurrección. El juego en la mitología maya era una metáfora de la lucha eterna y el ciclo de la vida. Pero la simbología del juego no se detiene ahí. También estaba conectado con la fertilidad y la dualidad cosmológica. Para algunas culturas, jugar a la pelota era participar en el mantenimiento del equilibrio del universo, un acto que aseguraba la continuidad de la vida y el orden natural de las cosas. ¿Quién hubiera pensado que un deporte podría tener tanto poder, verdad? Y así, queridos curiosos, llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo y el espacio en el mundo del juego de pelota mesoamericano. Hemos descubierto juntos que este juego es mucho más que un simple deporte. Es un legado cultural, un espejo que refleja las creencias, los mitos y la vida cotidiana de las civilizaciones que nos precedieron. Hemos visto que puede ser un hilo conductor que teje la historia, la religión y la sociedad, creando un tapiz fascinante de la humanidad mesoamericana, y nos enseña que a pesar de los siglos y las transformaciones culturales, hay aspectos de nuestra humanidad que permanecen constantes. La necesidad de juego, de comunidad y de conexión con algo más grande que nosotros mismos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, si os ha gustado, claro, suscribiros y campanita. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.